Hola, hoy vamos a ver el tema de fístula anal. Vamos a ver algunas generalidades y puntos clave que debemos de conocer. Una fístula anal es una enfermedad que va a estar caracterizada porque hay un conducto de paredes fibrosas infectadas que va a comunicar, por eso es una fístula, una cripta anal o el lumen del recto con la piel. El orificio que va a estar localizado en la cripta anal o que no sé como tal contra el lumen del recto va a ser el orificio primario. El orificio que va a estar en la piel perianal, del que principalmente se va a estar secretando y del que el paciente se va a estar quejando porque tiene drenaje de pus o drenaje seroso, va a ser el orificio secundario o externo. Como origen de la fístula, casi todos provienen de un absceso anorrectal previo. Entonces, como tal, el absceso y la fístula son dos fases del mismo padecimiento. El absceso va a ser en su fase aguda o inicial y como tal la fístula va a ser una secuela o la fase crónica del absceso anorrectal. Pero no todos los pacientes que tienen un absceso van a desarrollar la fístula, solamente 50% de ellos. Lo más común es que ocurra en hombres y el pico de edad de presentación es de los 30 a los 50 años y tenemos como incidencia global de 2 por cada 10.000 pacientes. Como fisiopatología, pues tenemos la teoría criptoglandular en la que el origen va a ser primeramente inespecífico en 95% de pacientes que tengan un absceso o una fístula anorrectal. Va a haber una infección de las glándulas interesfinterianas y pues su origen realmente es desconocido. Dependiendo hacia dónde sea o hacia dónde llegue a drenar ese absceso, si va hacia abajo puede formar un absceso perianal y posteriormente como secuela tendríamos una fístula interesfinteriana. Si el drenaje va hacia el lateral, ya sea izquierdo o derecho, dependiendo de dónde se creó el absceso, puede crear un absceso isquiorrectal y como secuela una fístula transesfinteriana que pase por ambos esfínteres, interno y externo. Y lo menos común es que si drena hacia arriba puede crear un absceso pélvico y como secuela una fístula transesfinteriana alta que sea supraesfinteriana o una extraesfinteriana. Y como origen específico vamos a encontrarlo a lo mejor en pacientes que tengan una enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn, en infecciones como en tuberculosis, actinomicosis, linfogranuloma venéreo, secundario a algún traumatismo como en empalamiento o introducción de algún cuerpo extraño, posteriores a alguna cirugía. Por eso es importante también evaluar en las pacientes obstétricas que se les realiza una episiotomía, hemorroidectomía, prostatectomía, en enfermedades neoplásicas como en cáncer de recto, cáncer de ano, leucemias o linfomas, y también en pacientes quienes recibieron radioterapia. Y tenemos a la clasificación de Parkes, de Sir Alan Parkes en 1967, en el que nos dice que hay 4 tipos básicos de estas fístulas. Aquellas que son interesfintéricas, que es lo más común, en alrededor de 45% de los casos. Pueden ser transesfintéricas en un 29% que crucen por ambos esfínteres. Las supraesfintéricas que drenen hacia arriba, que es lo que comentábamos en la fisiopatología, o 5%, es decir, lo menos común, que sean extraesfintéricas. Y justamente aquí esta imagen muy bonita nos dice qué es lo que atraviesa. La interesfintérica, solamente el esfínter anal interno, no es la B, perdón. La transesfinteriana, que va a pasar por ambos esfínteres. Las supraesfinterianas por encima, sobre todo del músculo puborectal, y las que son más raras, en las que hay un trayecto por fuera de los esfínteres.
y también nos las clasifican en una fístula simple o una fístula compleja. La simple van a ser las esfintéricas bajas, interesfintéricas o transesfintéricas bajas, en las que va a haber un trayecto único entre el orificio primario y el secundario. No necesariamente una fístula que tenga múltiples trayectos se va a hacer compleja. Todo depende de lo que comprometa y cuántos esfínteres está tomando. Si es un trayecto que compromete más del 30% al 50% del esfínter externo, va a ser compleja. También transesfintéricas altas, supraesfintéricas o extraesfintéricas, que sean de localización anterior en mujeres. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a dividir cuando es anterior y posterior. En pacientes que tengan incontinencia, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o en pacientes quienes tuvieron una cirugía anorrectal previa. Ok, ¿y con qué clínica nos va a llegar el paciente? ¿Cuándo lo vamos a sospechar? ¿Qué está pasando? Ok, el paciente va a venir por una secreción purulenta. Esta va a ser intermitente, no va a ser siempre y va a ser poquita. Puede ser como tal pus, puede ser líquido seroso, puede ser hematoceroso, ¿sale? Se puede estar colocando a lo mejor gasas o algo para que esté drenando y esa secreción va a ser maloliente. Puede tener dolor o puede ser muy leve, pero si ya el dolor es muy intenso y hay fiebre, nos está hablando que a lo mejor se está creando nuevamente un absceso. Y puede haber aumento de volumen o puede haber una hiperpigmentación de la piel perilesional. Cuando estemos haciendo la historia clínica es muy importante que interroguemos por algunos factores de riesgo como patologías intestinales, alguna cirugía no rectal, trauma obstétrico, antecedente de una hidradenitis supurativa, como vemos aquí en la imagen, que nos podría hacer como algún diagnóstico diferencial, e interrogar por procesos infecciosos como VIH o tuberculosis. Y en la exploración física vamos a encontrar sobre todo el orificio secundario que en la consulta general vamos a encontrar en la piel perianal o perineal un área pequeña imaginada del tejido de granulación con salida de material purulento o sangre a la compresión digital. Y el orificio primario solamente pues se podría a lo mejor ver como por anoscopía o proctoscopía, pero pues si se le hace un tacto rectal sí se podría palpar como una induración en el conducto anal. Y tenemos la regla de Gottschall. Aquí vamos a colocar al paciente en decúbito ventral, es decir, con la cara hacia abajo, y vamos a trazar una línea horizontal que divida al ano a la mitad. Los orificios fistulosos secundarios que se localicen hacia adelante o en la parte anterior, como vemos aquí, van a tener un trayecto recto hacia el conducto, y los que se encuentran por arriba o de manera posterior generalmente son curvos y con dirección a la cripta posterior. Esto se debe a que los trayectos fistulosos van a seguir la dirección de los vasos linfáticos en esa región. Por eso es una regla que les ayuda mucho para el tratamiento quirúrgico. Y para hacer el diagnóstico, pues tenemos la exploración física y la historia clínica. De primera lección, en caso de que sea una fístula compleja, se puede ocupar un ultrasonido endoanal, como aquí podemos ver en la imagen. Cuando vamos a ocupar algún gabinete extra, por ejemplo una manometría, se puede ocupar en pacientes con incontinencia previa o pues ya depende del cirujano y de manera preoperatoria se pide. Una fistulografía en fístulas extraesfintéricas, en sospecha de trayecto o extensión extraperineal o que se lleguen a ir hacia abdomen cuando sospechemos de eso. Una resonancia magnética en fístulas complejas o recidivadas para valorar que haya una patología abdominal asociada. Y nos comentaba la GPC
que podríamos pedir una TAC si no hay disponibilidad de resonancia magnética o si hay una enfermedad de Crohn asociada. El tratamiento, lo de elección es una fistulotomía. Se puede ocupar en fístulas simples y sobre todo en fístulas que sean interesfinterianas o transesfintéricas bajas. Tiene una recurrencia del 2% y puede haber una alteración de la continencia del 0 al 17%. Aquí también es muy importante que se haga una marsupialización de los bordes para acortar tiempo de cicatrización y de sangrado. La GPC nos menciona que el tratamiento quirúrgico que sea preservador de la continencia fecal es la fistulotomía, una fistulectomía que pues es menos común y el cetón de corte. El cetón va a ser este hilo de seda o látex para que ayude a drenar la infección y posteriormente, bueno, se puede dejar el cetón y después se hace la fistulotomía. También nos divide, depende de cómo se encuentra la fístula, qué tratamiento o qué abordaje se le puede dar. Si es una fístula compleja y no hay incontinencia, se puede hacer cierre de orificio primario, puede hacer un sellado de fibrina o un colgajo. Si hay incontinencia, se le puede colocar el cetón y la fistulotomía en intervalos. Y si está presente con una enfermedad de Crohn, solamente si no hay actividad inflamatoria se hace una fistulotomía. Como diagnóstico diferencial o cosas que debemos de interrogar, pacientes con tuberculosis en un linfogranuloma venéreo, quiste pilonidal, pacientes con hidradenitis supurativa, actinomicosis, furunculosis y quistes sebáceos infectados, en alguna laceración obstétrica o que haya una osteomielitis de huesos pélvicos. Todo esto va a depender de que hagamos una buena anamnesis y pues nuestra exploración física. Y algunas complicaciones es que se vuelva a crear un absceso y que llegue incluso a sepsis, que pueda haber falla multiorgánica. Esto sobre todo en pacientes que tengan algún tipo de inmunodeficiencia. O también destrucción del esfínter e incontinencia anal. Esto como una complicación, pues igual puede ser de la cirugía, todo dependiendo del abordaje que se le dé y de la técnica utilizada. Y tenemos este algoritmo en el que pues hay un paciente que tiene un absceso anal. Se puede hacer un drenaje de absceso con una fistulotomía primaria en el que pues vamos a encontrar menos recurrencia de la fístula y se puede llegar a curar. O el absceso se drena, permanece asintomático después y desarrolla una fístula anal. O puede hacer el drenaje, desarrollar la fístula y se puede curar o directamente tratamiento quirúrgico. No hay otra opción para tratarlas, no hay algún medicamento, solamente es quirúrgico. Y este es el que nos proporciona la GPC. Paciente que acude a consulta por supuración crónica en región perianal y dolor recurrente en esta zona. Hacemos la exploración física, buscamos orificios secundarios, buscamos el trayecto fistuloso y el orificio primario, a lo mejor con el tacto rectal. Vemos las características de la mucosa rectal y descartamos si hay alguna neoformación. Ya si tiene una enfermedad de origen criptoglandular o que notemos ahí bien la fístula, si es simple, una fistulotomía. Si no, podemos realizar ultrasonido como primera elección y si no, pues una resonancia magnética. ¿Existe incontinencia? Si no existe, podemos colocarle el cetón y después a lo mejor una fistulotomía. Si existe incontinencia, puede haber el cierre del orificio primario, se sella con fibrina, se puede hacer un colgaje de mucosa rectal o algún procedimiento conservador de la continencia. Y pues ya sería todo. Muchas gracias.